Bien, pues como os dije, ya he creado el actor para representar el suelo y el actor para representar al pincho. En ambos casos son sencillos porque es más o menos lo mismo, es copiar y pegar el código que ya tenía en Box 2 de Screen y ponerlo de forma bonita, siempre creando una definición del cuerpo en la posición que le corresponda y luego dándole forma de caja o de pincho según lo que corresponda. Aquí, como veis, el suelo tiene forma de caja, mientras que los pinchos utilizan los vértices que había creado anteriormente. En el caso del suelo, yo para instanciarlo lo que hago es decirle con la X cuál es el borde izquierdo del suelo. Por ejemplo, si le digo X igual a 1, entonces el borde izquierdo va a estar en una posición 1. El ancho en metros que quiero que tenga, así que si le digo 1000 va a ser un suelo de 1000 metros de ancho. Y la Y es la del borde superior, de modo que si le digo 1, entonces el borde superior y básicamente el sitio en el que van a descansar el resto de objetos va a ser 1. De forma parecida, yo a los pinchos le digo la X para indicarle dónde está el centro de mi pincho y en la Y dónde está la base del pincho. Es decir, que siempre la base del pincho va a tener que ser el mismo valor que tenga la altura del suelo. Y ya con esto podría simplemente intentar instanciar mis actores. Por ejemplo, yo lo que hago aquí es, en primer lugar, obtener todas las texturas que me van a hacer falta. Por ejemplo, textura del suelo, que voy a copiarlo y pegar simplemente de todo esto. Floor Texture, Overfloor Texture y Spike Texture. Por un lado, Floor va a ser la de Floor, Overfloor va a ser la de Overfloor, y pinchos, que por qué no renombrarla simplemente por Spike, va a ser la de los pinchos, la de los spikes. Ahora yo lo que podría hacer es crear mismamente, por un lado, una lista de Floor Entity para representar todos mis suelos. Y diréis, ¿por qué quieres una lista para los suelos? Pues porque imaginaos que quiero poner escalones. Me va a hacer falta guardar en una lista todos los suelos que he puesto, de modo que tú tengas que saltar de un suelo a otro. Y también los distintos pinchos en una lista para que yo pueda tener varios pinchos en mi nivel. Como estamos en Java 6, debido a que tenemos que... en Java 6 porque tenemos que respetar la compatibilidad con Android, tenemos que pasarle siempre el tipo de datos en el ArrayList, es decir, no nos vale con usar un diamante únicamente. Tengo que decirle que es un Floor Entity y que es un Spike Entity en ambos casos. Vale, y aquí lo que puedo hacer mismamente es agregar a Floor List la nueva instancia de Floor que voy a crear, que va a ser asociada a este mundo, con esta textura de suelo, con esta textura de supersuelo. La voy a colocar en el X igual a 0 y le voy a dar un ancho de 1 kilómetro y la voy a poner de modo que su base esté a 1 metro de altura. Y de forma parecida voy a colocar un pincho en el mismo mundo, usando la misma textura, y le voy a colocar a una posición de 6 metros más o menos, con una base que esté colocada en 1. Y ahora lo que hago es que itero sobre mi lista de suelos y para cada uno de ellos lo agrego al stage, y lo mismo con los spikes, ¿verdad? Y también tengo que hacer más o menos algo parecido para eliminarlos a todos de mi stage. Por un lado el suelo lo tengo que desacoplar y finalmente eliminar. Y de forma parecida mis pinchos los tengo que eliminar en ambos sentidos. Perfecto. Bueno, Spike, perdón. Si yo quisiese hacer ahora mismo la prueba, poniendo esto por ejemplo a 1,5, pues veríamos todos los objetos que yo he creado. O no, quién sabe. Vamos a ver qué me he cargado. Ah, vale, porque a lo mejor se me ha olvidado renombrar... Vale, perdonad por este detalle, pero bueno, evidentemente tengo que renombrar el manager. Y ahora sí deberíamos poder visualizar todo, ¿vale? Vemos que tenemos tanto el suelo creado como nuestro jugador, como nuestros pinchos. Lo único que nos queda es proporcionar el comportamiento para que nuestro actor pueda saltar cuando hagamos clic o cuando toquemos con el dedo la pantalla. Y evidentemente que se pueda desplazar mientras esté vivo.